Hola, estimados amigos. En esta sesión vamos a estudiar la región poplitea, que no es más que la cara posterior de la rodilla. En esta diapositiva tenemos dos gráficos en donde podemos observar una visión anterior y otra posterior de la región a estudiar. Observando al sujeto, no va a haber problemas en identificar cuál es la visión anterior y cuál la posterior. De pronto puede haber cierta complicación cuando estamos frente a un gráfico. Así, tenemos que esta es una visión anterior y esta una posterior de la rodilla. Observe las características que presenta cada visión o cara de la rodilla. En una visión anterior podemos observar una serie de relieves y ligeras depresiones hacia los lados. Esos relieves fácilmente observables son en el centro, por ejemplo, tenemos este relieve irregularmente triangular que corresponde a la patela o rótula. Y encima de él vemos un relieve más o menos cuadrangular que corresponde al tendón terminal del músculo cuádriceps femoral. Ya hacia abajo de la rótula observamos otro relieve de forma triangular que corresponde al famoso ligamento rotuliano. Si observamos la rodilla por su cara posterior en un gráfico, vamos a tener que esta cara presenta la forma de un espacio más o menos de forma romboidal. Presenta la forma de una depresión romboidal, que se conoce con el nombre de espacio popliteo. Observe entonces y diferencie una visión anterior de la rodilla de una posterior en un gráfico. En cuanto al espacio popliteo, hagamos un poco de anatomía de superficie que ustedes ya saben qué significa eso. Es decir, vamos a observar los relieves que se ven fácilmente en la región poplitea. Así tenemos que el rombo popliteo presenta una serie de relieves fácilmente observables y palpables, como son el relieve superolateral que corresponde al tendón del bíceps femoral, otro relieve superomedial que corresponde al tendón del músculo semitendinoso. Los límites inferiores están dados por relieves correspondientes a la cabeza lateral, cabeza medial del músculo gastrocnemio. Así está limitado el espacio popliteo desde el punto de vista de la anatomía de superficie. Es necesario indicar que el relieve superolateral, en relación con él, está descendiendo un nervio importante que es el nervio peroneo común, que usted ya lo va a ver en la disección. Pero anatomía de superficie no solo es reconocer los relieves y depresiones que se observan fácilmente o que se pueden palpar fácilmente, sino que también en anatomía de superficie se realizan trazos lineales para señalar el trayecto de elementos neurovasculares importantes.
Así, por ejemplo, tenemos que si trazamos una línea vertical del ángulo superior del espacio popliteo hacia el ángulo inferior, estamos señalando el trayecto superficial del nervio tibial. Recordemos que el nervio ciático mayor, terminal del plexo sacro, termina a nivel del ángulo superior del espacio popliteo en dos ramas. Una lateral que se hace satélite, podríamos decir así, del tendón del bíceps femoral, que viene a ser el nervio peroneo común. Y otro que desciende en sentido vertical, correspondería al nervio tibial. Esta región también es importante porque aquí podemos palpar fácilmente el pulso de la arteria poplitea, que es la arteria de la región, y la poplitea no es más que la continuación de la arteria femoral a nivel del anillo del tercer aductor. Para palpar con facilidad el pulso de la arteria poplitea, colocamos la región en semiflexión también, semiflexión. Una vez hecho esta breve anatomía de superficie de las caras anterior y posterior de la rodilla, vamos a estudiar ahora las capas anatómicas de nuestra región. Y tenemos la primera capa, que ya aquí se ha disecado, corresponde a la capa cutánea, la piel. Debajo de la piel tenemos la fascia superficial o tejido celular subcutáneo. Disecando estas dos capas, llegamos a una lámina fibrosa más o menos resistente, que es la que estoy señalando. Esa corresponde a la fascia profunda o aponeurosis, que no es más que continuación de la hoja aponeurótica que envuelve al muslo. Es decir, que la fascia profunda poplitea no es más que continuación de la fascia lata femoral. Observe que la fascia profunda es perforada por este elemento venoso a nivel del tercio medio e inferior de la región poplitea para terminar en la vena poplitea. Disecando con mucho cuidado la fascia profunda, vamos a llegar ahora sí a este espacio que observamos con claridad, que corresponde al hueco popliteo. Pero ojo, antes de tener esta visión, deben recordar que el hueco popliteo, su contenido, está envuelto por una masa célulo-adiposa, la cual hay que disecar, enuclear, para entonces poder observar claramente el contenido popliteo como tenemos aquí. Y usted ve entonces que el hueco popliteo presenta entonces para estudiar un continente, es decir, paredes que lo limitan y un contenido que corresponde en este caso al paquete neurovascular popliteo y también, como podemos observar, a los ganglios linfáticos profundos popliteo. Ya aquí en esta diapositiva tenemos tres gráficos, primero, segundo y tercer gráfico, para seguir estudiando las capas anatómicas del hueco popliteo. En el primer gráfico o derecho, de acuerdo a la posición anatómica, podemos estudiar claramente los elementos anatómicos que forman el continente del hueco popliteo. Recuerde, en el hueco popliteo estudiamos
un continente, que son sus paredes, y un contenido. Así tenemos entonces que las paredes del hueco popliteo son las siguientes. Una superolateral que corresponde al tendón del bíceps femoral, con su porción larga y la porción corta, que van a terminar, como ustedes ya saben, en la cabeza del hueso peroné o fibular. El lado superomedial del rombo popliteo corresponde a un tendón procedente del músculo semitendinoso. Y también a esta pared como límites vamos a considerar este músculo ancho que recibe el nombre de músculo semimembranoso. Es decir, que la pared superomedial corresponde a dos músculos, al tendón del semitendinoso y al músculo semimembranoso. Las paredes inferiores, inferolateral, inferomedial, corresponden a la cabeza lateral y a la cabeza medial del músculo gastrocnemio. Recordando que la pared inferolateral a su vez está constituida por el músculo plantar delgado. Esto corresponde al músculo plantar delgado, un músculo pequeño que hacia abajo termina en un tendón filiforme que hacia el talón se confunde con el tendón de Aquiles. Pared superolateral, tendón del bíceps femoral, superomedial, tendón del semitendinoso y músculo semimembranoso. Todo esto es el semimembranoso. Y las paredes inferiores corresponden a la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, reforzada por el plantar delgado, y a la cabeza medial del mismo músculo que hemos señalado, gastrocnemio. Y lo que decíamos en anatomía de superficie ya lo podemos observar aquí, que el tendón del bíceps femoral, por su lado medial, es acompañado por el nervio peroneo común, que también se lo conoce como ciático popliteo externo o peroneo común, que es aquel nervio que desciende hacia la pierna, pie, para dar inervación motora a los músculos de la región anterolateral de la pierna. Este nervio peroneo común, en su trayecto descendente hacia la pierna, se relaciona con la cabeza y el cuello del peroné, relación que hay que tener en cuenta cuando hay una fractura de esta zona del peroné. Puede lesionarse este nervio, o cuando se realiza o se coloca una bota de yeso, la cual no debe ser muy apretada para no lesionar este nervio y producir parálisis de los músculos de la región anterolateral de la pierna, con manifestación clínica de pie caído, pie péndulo. En cuanto al contenido, podemos observar claramente aquí que está constituido por un elemento nervioso que es el más superficial y externo. Este es el nervio tibial. Y el elemento más profundo vascular, profundo, corresponde a la arteria poplitea. Entre los dos elementos está la vena poplitea. Observe cómo se disponen estos elementos neurovasculares. Se disponen como los tramos de una escalera.
siendo, repito, el elemento más superficial el nervio tibial, rama terminal del nervio ciático mayor. Y el elemento más profundo de este paquete es la arteria poplitea, que es continuación de la arteria femoral que se inicia a nivel del anillo del tercer aductor. Es importante señalar que la vena poplitea y la arteria a este nivel están envueltas en una vaina vascular fibrosa común que hay que disecar para identificar cada vaso. También es importante señalar que la vena tiene el aspecto arterioide que hay que conocer para no confundir con la arteria poplitea. Es decir, la vena poplitea presenta paredes gruesas que puede uno confundirse con la arteria, pero la diferencia también va a ser que la arteria tiene pulso. Ahí están los tres elementos que conforman el paquete neurovascular popliteo. Y de manera general señalamos pues que el nervio ciático mayor termina a nivel del ángulo superior del rombo popliteo en dos ramas. Una lateral, que es el nervio peroneo común, que ya lo hemos indicado, se hace satélite del tendón del bíceps femoral. Y una rama medial, que corresponde al nervio tibial. Disecando el contenido, enucleando estos elementos neurovasculares, vamos a observar la capa o el plano profundo de la región poplitea que viene a ser el suelo y que la podemos estudiar en tres porciones como observamos aquí. Una porción superior que corresponde al espacio popliteo femoral, una porción media que corresponde a la cara posterior de la cápsula de la articulación de la rodilla y una parte inferior que corresponde a la envoltura y al músculo popliteo. En el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, podemos estudiar claramente el suelo popliteo, ¿no? Aquí está la superficie poplitea, superficie triangular que corresponde a la parte inferior del fémur y que se forma por la bifurcación de la línea áspera en sus dos ramas que reciben el nombre de crestas supracondilia femorales. Cresta supracondilia femoral lateral, cresta supracondilia femoral medial, repito que resulta de la bifurcación hacia abajo de la línea áspera, limitando este espacio triangular que recibe el nombre de espacio popliteo. Y luego tenemos la cara posterior de la articulación de la rodilla, ¿no? La cual se encuentra esta cápsula por detrás reforzada por dos ligamentos. Aquí tenemos el ligamento popliteo oblicuo, que no es más que una expansión fibrosa del tendón del semimembranoso. Una expansión del tendón del semimembranoso que se dirige hacia el cóndilo femoral lateral. Y el otro ligamento de refuerzo corresponde al ligamento arqueado popliteo. Observe cómo cabalga al músculo popliteo. Y el suelo hacia abajo termina como límite tiene a la línea oblicua de la tibia o línea del sóleo. Lo mismo para señalar, para ver con mayor claridad el suelo popliteo, ¿no? Que ya fue señalado. Ahí está la fosa poplitea, limitada por las ramas supracondilias de la línea áspera, la cara posterior de la cápsula articular, reforzada por
el ligamento popliteo oblicuo que se extiende del tendón del semimembranoso hacia el cóndilo femoral. Tenemos aquí el ligamento arqueado popliteo que va hacia la cara posterior de la rodilla, cabalgando el músculo popliteo. Y ya en la parte inferior tenemos pues la línea del sóleo o línea oblicua de la tibia. Incidiendo la cara posterior de la cápsula articular de la rodilla, ya tenemos elementos que corresponden, observamos elementos profundos que corresponden a la articulación de la rodilla, como son los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado, lo que estamos observando aquí, meniscos y ligamentos laterales. Bien, ahora vamos a estudiar la arteria poplitea, sus colaterales y el círculo arterial prerrotuliano. Para ello, tenemos en esta diapositiva dos gráficos. En el gráfico derecho, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos una disección profunda de la región poplitea derecha. En el gráfico izquierdo tenemos una visión anterior de la rodilla, una disección superficial anterior de la rodilla para estudiar el círculo arterial prerrotuliano. Arteria poplitea. Una vez disecado las capas superficiales y realizado esta disección profunda, podemos observar claramente la arteria poplitea, que no es más que la continuación de la arteria femoral. La arteria poplitea se origina en el anillo del tercer aductor, un anillo osteomuscular que se forma en la terminación de las inserciones de los dos fascículos del músculo aductor mayor. Ahí tiene su origen, en el anillo del tercer aductor como continuación de la arteria femoral. Recorre, como ustedes ven, el plano anterior del hueco popliteo, que corresponde también al suelo, recorre el suelo del hueco popliteo y va a terminar, como observamos, a nivel de este anillo osteofibroso que se llama anillo del sóleo. A ese nivel vemos terminar la arteria poplitea en dos ramas. Una medial que se llama tronco tibio peroneo, que va a nutrir las estructuras posterolateral de la pierna. Y una rama anterolateral que después de atravesar la membrana interósea llega a la región anterior de la pierna. Esa rama corresponde a la arteria tibial anterior que va a nutrir las estructuras de la región anterior de la pierna. Entonces, la arteria poplitea se origina en el anillo del tercer aductor como continuación de la femoral.
termina a nivel del anillo del sóleo en tronco tibio peroneo y arteria tibial anterior. El anillo del sóleo no es más que un arco fibroso que se extiende desde la cabeza del peroné hasta la tibia y que va a prestar inserción a las fibras intermedias del músculo sóleo que aquí ha sido seccionada en su mayor parte. En su trayecto, la arteria poplitea discurre de arriba hacia abajo, primero por la superficie triangular poplitea femoral, luego discurre por la cara posterior de la articulación de la rodilla, que está reforzada por los ligamentos popliteos. Ya hacia abajo entra en relación con la fascia y el músculo popliteo que corresponde a este pequeño músculo de forma triangular. Ese es el trayecto y relación anterior de la arteria poplitea. En su recorrido da las siguientes colaterales. Da 7 colaterales. 2 musculares que podemos observar que van a irrigar la cabeza lateral y cabeza medial del músculo gastrocnemio. Esto es el lado lateral. Aquí vemos la cabeza del peroné. Por lo tanto, este es el lado lateral, este es el lado medial. Esta es la cabeza lateral, por lo tanto, del músculo gastrocnemio y esta es la cabeza medial. Ahí vemos cómo las ramas musculares llegan a la cara profunda de estas cabezas musculares para nutrirla. Da 2 musculares, decíamos, y 5 arterias articulares. Estas son las 2 arterias articulares superiores, una lateral y otra medial. Observen que estas arterias articulares superiores están naciendo por encima de los cóndilos femorales, punto de reparo, mientras que las arterias articulares inferiores, lateral y medial, rodean las tuberosidades de la tibia. De esta manera que han nacido las arterias articulares superiores, inferiores y también tenemos la articular media, pero las más importantes son las superiores e inferiores, se dirigen de esta manera hacia adelante, hacia la cara anterior de la rodilla. Vamos ahora al gráfico izquierdo. Diagnóstico: visión anterior o cara anterior de la rodilla. Aquí tenemos la rótula y aquí tenemos la inserción terminal del músculo cuádriceps femoral. Y hacia abajo de la rótula, hacia abajo, vemos que se proyecta por este ligamento que ya lo he enseñado y que se llama el ligamento rotuliar. Entonces, las arterias articulares superiores, el lateral y medial, como ustedes pueden observar, tomamos como referencia el hueso peroné que está aquí, su cabeza y porción proximal de la diáfisis peroneal. Entonces, este es el lado lateral, por lo tanto, esta es la arteria articular superior lateral, superior medial. Y observen que al llegar a la rótula se ramifican y se anastomosan entre sí.
Lo mismo hacen las arterias articulares inferiores. Decíamos, después de rodear los cóndilos lateral y medial de la tibia, llegan a la región anterior de la rodilla. Aquí tenemos la arteria articular inferior lateral. Acá tenemos la arteria articular inferior medial. Vean cómo se ramifican, se anastomosan entre sí y también lo hacen con las articulares superiores. De esta manera forman el círculo arterial prerotuliano, que se ve agrandado este círculo arterial por la llegada hacia arriba de la arteria anastomótica magna. Esta es la arteria anastomótica magna, que es una colateral de la arteria femoral. Y este círculo también se ve agrandado por la llegada de otra arteria desde la parte inferior, como es la arteria recurrente cubital anterior, que es colateral de la arteria tibial anterior. De esta manera se forma el círculo arterial prerotuliano. Está conformado, repito, por las arterias articulares superiores, las arterias articulares inferiores y complementada hacia arriba por la llegada de la arteria anastomótica magna y hacia abajo por la recurrente cubital anterior. De esta manera, este círculo arterial prerotuliano proporciona una circulación colateral importantísima, capaz de mantener el aporte sanguíneo hacia la pierna durante una flexión completa de la rodilla, en donde la arteria poplitea va a estar aplastada, pero la pierna no va a sufrir en su circulación, gracias a la circulación colateral del círculo arterial prerotuliano. Lo mismo sucedería, también constituye un aporte importante en caso de que exista un bloqueo de la arteria femoral. Recordemos que el elemento más importante, podríamos decir, de la región poplitea es la arteria poplitea. Y su pulso, para palparlo, es necesario colocar la rodilla en flexión. Recordemos que esta arteria es profunda e interna con respecto a la vena, que no la vemos. Y ambos vasos internos en relación al nervio tibial. Esos tres elementos en conjunto forman el paquete neurovascular popliteo. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos tres gráficos que, de acuerdo a la posición anatómica, son un gráfico derecho, un gráfico intermedio y otro izquierdo, que nos permite estos tres gráficos recordar
el estudio que ya hicimos en clase anterior con respecto al drenaje venoso de la extremidad inferior. Las venas superficiales más importantes del extremo inferior son la vena safena externa o vena safena menor, la vena safena mayor o vena safena interna. En el gráfico intermedio también estudiamos la vena safena externa, pero además observamos por disección superficial de la región poplitea, observamos la desembocadura, la terminación de la vena safena menor en la vena poplitea. Ustedes pueden agregar que para estudiar la vena safena externa, para estudiarla, disecarla, tenemos que hacerlo a través de la parte medial o parte media de la cara posterior de la pierna. En relación a la vena safena mayor, para encontrarla, su disección se hará en la cara interna de la pierna, parte posterior de la rodilla y cara anteromedial del músculo. Observamos que la vena safena mayor es más larga que la vena safena menor. La menor llega o se extiende desde el lado externo del pie hasta el hueco popliteo, mientras que la vena safena mayor se extiende desde el lado medial del pie hasta la cara anteromedial del muslo, cerca del pie inguinal, donde se acoda a nivel de la fosa oval, como ustedes recordarán, para terminar en la vena femoral. También recordemos que la vena safena menor tiene como satélite al nervio sural. Ahí estoy señalando el nervio sural que se forma por dos ramas anastomóticas, una que procede del nervio tibial y otra que procede del nervio peroneo común, como son el nervio sural medial, que viene del nervio tibial, sural lateral, que procede del peroneo común, se anastomosa y forman el nervio sural, propiamente dicho. Y la vena safena medial interna o mayor tiene como satélite a nivel de su trayecto, a nivel de su recorrido por la pierna, tiene como satélite al nervio safeno interno, que es una rama terminal del nervio o del nervio femoral. Ambos nervios son ramas cutáneas o sensitivas. Ahora sí, vamos a pasar a observar un video corto de disección cadavérica de la región poplitea. Es importante señalar que en el video hablo del nervio ciático popliteo interno. Cuando digo nervio ciático popliteo interno, me estoy refiriendo al nervio tibial, nervio tibial.
Hablo también del nervio ciático popliteo externo, aquel que se hace satélite del músculo y tendón del bíceps. El ciático popliteo externo corresponde en la actualidad al nervio peroneo común. Tanto el ciático popliteo externo o peroneo común como el ciático popliteo interno o nervio tibial son ramas terminales del nervio ciático mayor. Nervio ciático mayor que da estas dos ramas terminales a nivel, de manera general, del ángulo superior del rombo popliteo. Este es el ángulo superior del rombo popliteo y a este nivel termina el ciático mayor. El nervio tibial o ciático popliteo interno que forma parte del paquete neurovascular popliteo y el nervio ciático popliteo externo que en la actualidad se lo conoce con el nombre de nervio peroneo común. También hablo del músculo gemelo, de las cabezas del músculo gemelo. Cuando hablo del músculo gemelo en el video, me estoy refiriendo al músculo gastrocnemio. Con estas indicaciones, entonces, pasaremos a observar, decía, un video corto de la disección cadavérica de la región poplitea que viene a ser la cara posterior de la rodilla. Hueco popliteo. Está situado en la región posterior de la rodilla. Como observamos, presenta la forma romboidal y para su estudio presenta las siguientes paredes. Una pared supero-interna constituida por dos músculos, el semitendinoso y el músculo semimembranoso. Estos dos elementos musculares forman la pared supero-interna, semitendinoso y semimembranoso. Pared supero-externa está constituida por el músculo bíceps crural, su tendón terminal, que se relaciona, como ustedes saben, con el nervio ciático popliteo externo. Las paredes inferolaterales corresponden hacia afuera al músculo gemelo externo y en profundidad también contribuye a formar esta pared el músculo plantar delgado, pared inferoexterna, gemelo externo y plantar delgado, pared inferointerna está dado por el músculo gemelo interno. Ahí tenemos entonces la figura romboidal que corresponde al hueco o rombo popliteo. Recordemos que en el vértice superior de este triángulo, el nervio ciático mayor termina en nervio ciático popliteo interno, que continúa un trayecto descendente y vertical, y una rama externa que corresponde al nervio ciático popliteo externo. Podemos observar en esta disección también que del nervio ciático popliteo interno está naciendo esta rama nerviosa que busca
el canal que forman los dos gemelos. Esa rama nerviosa corresponde al nervio safeno externo, que recorre la cara posterior de la pierna superficialmente en compañía de la vena safena externa. El hueco popliteo está relleno de abundante tejido adiposo, parte del cual ya ha sido disecado y que todavía observamos en esta disección. Disecando este tejido célulo adiposo, vamos a estudiar el contenido popliteo que está dado de superficie a profundidad por el nervio ciático popliteo interno. Por detrás del nervio y algo por fuera tenemos a la vena poplitea. Y en un sentido y en una situación más anterior e interna corresponde a la arteria poplitea. Contenido del hueco popliteo. Además del tejido célula adiposo, tenemos el paquete neurovascular constituido de superficie a profundidad por el nervio ciático popliteo interno. Delante de él y algo hacia adentro observamos la vena poplitea. Por delante de la vena y más interno está la arteria poplitea. Con mayor acercamiento para ver la disposición del paquete neurovascular popliteo. Observe que se dispone en tramos de escalera, donde el escalón más superficial y externo corresponde al nervio y el escalón más profundo e interno corresponde a la arteria poplitea. Nervio, vena y arteria. Es decir, que la arteria está en relación con la pared anterior del hueco popliteo. Pared anterior que está constituida hacia arriba por el fémur, cara posterior del extremo distal del fémur, y hacia abajo por el extremo proximal de la tibia, cubierto a su vez por el músculo popliteo. Nervio ciático popliteo interno, vena poplitea y arteria. Podemos observar también ahí colaterales que está dando la arteria poplitea y que corresponden a ramas articulares. Recuerden que la poplitea da 7 ramas colaterales, 2 para los músculos gemelares y 5 ramas articulares, 2 ramas articulares superiores, 2 articulares inferiores y una rama articular media.